Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que me estén viendo. Hoy voy a explicarles algunas reglas básicas para el cálculo de derivadas. Pero primero, ¿qué es una derivada? Bueno, una derivada me permite estudiar en el cálculo diferencial el cambio de las funciones, ver el cambio de sus variables, una variable cómo cambia respecto a otra. Para eso me sirven las derivadas. Entonces, tenemos algunas reglas básicas. Tenemos como primera regla la regla de la constante. Eso lo estoy tomando del material didáctico que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, si yo tuviera una función constante y tengo que calcular su derivada, la derivada de una función constante siempre es 0. Por ejemplo, si a mí me dieran la función constante f de x igual a 6, que también lo puedo expresar como y igual a 6, y derivo esa función, entonces y' va a ser igual a 0. La derivada de la función constante es igual a 0. Segunda regla importante, la regla de la potencia. Regla de la potencia. ¿Qué sucede si en una función tengo una potencia? Entonces, si yo tuviera una potencia f de x igual a m por x a la n, la derivada de esa potencia va a ser igual al producto del exponente de la potencia por el coeficiente que tiene la base, con el exponente original disminuido en 1. Veamos a qué me refiero con eso. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Si me dieran la función f de x igual a 6x a la 3. Entonces, su derivada va a ser igual. Este 3 que tengo aquí multiplicando, lo paso como exponente, perdón, lo paso a multiplicar al 6. Y le resto 1 a ese exponente. 3 menos 1. Siempre se le disminuye en 1 al exponente. Se disminuye en una unidad al exponente. Entonces, f de x va a ser igual a 18, 6 por 3, 18, por x a la 3 menos 1, que es 2. Y muy importante aquí, f' de x, ¿verdad? Ese sería el valor de la derivada. Esto cuando tengo una potencia. Puede darse el caso de que tenga en la función una suma o resta de términos. Y ahí aplico la regla de la suma y de la resta. Regla de la suma o resta. Sea f de x igual a f de x a la suma de f de x más g de x. Bueno, la derivada de esta función va a ser igual a f' de x más g' de x. Veamos un caso concreto. Por ejemplo, si me dieran esta función, f de x igual a x a la 3 más 3x a la 2 menos 5x más 7. Bueno, lo que hacemos para derivar esa función, lo que se hace es derivar cada uno de los términos. O sea que derivamos x a la 3, derivamos 3x a la 2,
derivamos 5x y derivamos el 7. Y para derivar cada uno de esos términos, tengo que aplicar las reglas que ya les expliqué anteriormente. Este 3 que está por un exponente pasa a multiplicar. Y a ese exponente 3 le resto 1, entonces me queda un 2. Aquí hay un 1 imaginario, 3 por 1, 3. Por eso fue que puse el 3. Derivo la otra potencia. 3 por 2, 6. Y a esa x le resto 1. Entonces me queda x a la 1. Menos. Este 1 que está aquí, bueno, aquí hay un 1 imaginario, eso es una comilla, ¿verdad? Este 1 imaginario multiplica el menos 5, entonces me queda menos 5. Y a ese exponente que tengo ahí, que es un 1 imaginario, si yo le resto 1, se me transforma en un x a la 0. Y por las propiedades de las potencias, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, si yo cambio este x a la 0 por un 1, menos 5 por 1, se me va a transformar en menos 5. En menos 5. Y si derivo una constante, la derivada de esa constante es siempre 0, por lo que vimos al puro principio. De manera que así quedaría la derivada de mi función que tiene suma y resta. Nos vemos en otro video. Chao, chao.